Hola, en este video voy a explicar algunas otras cosas sobre la división. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. En la división existen varios signos de la división. En este caso vamos a trabajar solo con dos, que es el que pueden ver acá y es el que pueden ver acá. Son diferentes, pero ambos representan el signo o son el signo de la división. En algunos casos es necesario convertir la división que está siendo usada por este signo a este de acá. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo esta división acá, que es 12 dividido entre 4, y estamos usando este signo. Pero necesitamos convertir la división usando este signo de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero lo dibujamos. Primero lo vamos a dibujar. Y luego vamos a trasladar los números. Entonces, el dividendo lo vamos a trasladar acá, la parte izquierda, y el divisor lo vamos a trasladar acá a la parte derecha. Y eso es todo. Bueno, aclarando esto, vamos a ver lo siguiente. En los ejemplos anteriores habíamos dicho que las divisiones pequeñas se las podía hacer, por ejemplo en este caso, manualmente. Entonces yo había propuesto una división que era 12 dividido entre 3, entonces habíamos empezado a pasar una manzana acá, otra manzana acá, otra manzana acá, e íbamos repartiendo las manzanas en cada canasto hasta terminar la división. Sin embargo, observen la siguiente división, 448 dividido entre 27. Esta división es más compleja y hacerla de manera manual sería muchísimo más dispendioso porque tenemos que pasar manzana por manzana en 27 canastas y nos demoraríamos mucho. Ahora ya se imagínense si el número no fuera 448 sino 1.000.000 o 2.000.000, sería imposible. Para eso vamos a usar el siguiente tipo de división, que es usando el signo que ya les había explicado ahí arriba, que es este. Mírenlo acá. Entonces, cuando hacemos esta división es importante ubicar primero los números. En este caso yo ubiqué el dividendo, ya está ubicado el divisor, y para hacer esa división tenemos que seguir una serie de pasos. Entonces voy a explicar los pasos y conforme los voy explicando pues vamos pasando paso a paso. ¿Listo? Entonces el primer paso es este, acá está marcado de rojo. El primer paso dice, escoges los números del divisor y del dividendo. Bueno, explico este paso, el primer paso. Significa que primero voy a mirar cuántas cifras tiene el divisor. En este caso va a tener una y va a tener 2. Aquí la voy a marcar para que recuerden que tiene 2. Como el divisor tiene 2, en el dividendo tengo que escoger las mismas. Pero, ¿qué pasa si el divisor tuviera 3? Significaría que en el dividendo también voy a escoger 3 y si este tuviera 4 aquí voy a escoger 4 y así sucesivamente. En este caso, como tuvo 2, voy a escoger únicamente 2. Entonces, recuerden, comienzo de izquierda a derecha y marco. Como ya hice el primer paso, me voy a ir al segundo paso. Entonces, observen esto. Vamos a pasar el marcador acá. ¿Qué dice? Aquí dice que yo debo hacer una pregunta, ¿cierto? Me pregunta, ¿el dividendo es mayor? Entonces, observen este dividendo acá, 44. Entonces yo lo voy a escribir en este cuadrito. Y el divisor también lo voy a escribir acá, que es el 15. Entonces, aquí tengo que hacer la pregunta, ¿el dividendo es mayor que el divisor? La respuesta entonces es sí. Entonces miren, ¿es mayor sí? Entonces miren que la respuesta es sí. Como la respuesta es sí, acá me dice que si la respuesta es sí, debo bajar al siguiente paso. Miren la flecha que me indica que debo bajar al siguiente paso. Entonces voy a hacerlo. En el tercer paso, ¿qué dice? Que busque un número del cociente. Entonces observen esto. El divisor lo voy a colocar de primero, que como habíamos dicho es el 15. Entonces lo voy a bajar acá. Listo. Voy a escribir 15. El cociente es un número que todavía no conozco.
Miren que aquí no hay nada, no tengo ningún número. Entonces va a ser una pregunta, o sea, aquí no tengo nada, va a ser un interrogante, porque no sé. Y el dividendo si lo conozco, que es este, miren. Y que también lo escribí acá, ¿cierto? Entonces lo voy a pasar a este cuadro aquí. Es 44. Ahora debo buscar este número del cociente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues debo buscar un número que multiplicado por 15 me dé 44. Entonces voy a ir ensayando como lo hacíamos en el anterior ejemplo. Entonces, vamos a ensayar con el 1. 15 por 1 me va a dar, lo voy a colocar acá, me va a dar 15. Ahí está, me dio 15. Entonces, como ese 15, pasa que ese 15 es muy pequeño y es posible que lo pueda multiplicar por 2. A ver qué pasa, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces 15 por 2 me va a dar 30. Miren que ya se va acercando el 30 al 44. Voy a hacer un ensayo más. Lo voy a multiplicar por 3. Entonces 15 por 3 me va a dar, sí, tienen toda la razón, me va a dar 45. 45. Entonces, ¿qué pasa aquí? El 45 es mayor que el 44, entonces no me va a servir, por eso lo voy a dejar en 2 y me va a dar 30. Listo. Entonces, miren que ya tenemos el valor del cociente, que es el número 2. Y lo voy a escribir pues donde precisamente esté el cociente, es decir, aquí. Entonces lo voy a escribir, observemos, 2. Como ya encontré el cociente, ahora ¿qué dice? Vamos al siguiente punto que dice debo restar. ¿Qué debo restar aquí? Este número que está acá arriba lo voy a pasar acá a restar debajo del dividendo, pero no en cualquier lugar, sino debajo de los dos dígitos que yo había escogido al comienzo, que son estos dos. Entonces voy a pasar el 30 y voy a restar. Listo, entonces 44 menos 30, voy a restar, entonces restemos, ya 4 menos 0 me va a dar 4 y 4 menos 3 me va a dar 1. Listo, aquí miren que ya terminé. Pero entonces cuando yo termine acá debo volver al primer punto porque la división no se ha terminado. Entonces como estoy aquí me regreso al primer punto y vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a ver cómo. Entonces me regreso al primer punto que dice escoge los números del divisor y del dividendo. Entonces nuevamente para continuar voy a quitar todo esto, me puede confundir. Como ya acabé al cuarto punto ya puedo borrar todo esto. Esto, por eso esto lo pueden hacer con lápiz para que después lo borren nuevamente. Listo, ya lo borré para continuar en el primer punto. Listo. Entonces observen lo siguiente. Como estoy en el primer punto me dice, escoja los números del divisor. Ah, bueno, los voy a escoger otra vez. Listo. Y del dividendo, pero el dividendo ya no va a ser este, sino va a ser este de acá abajo, este nuevo dividendo. Entonces yo voy a escoger este, lo voy a marcar, y miren lo que dice acá, una vez marcados, me paso al segundo punto. Dice, ¿el dividendo es mayor? A ver, voy a ver, el dividendo es 14, mírenlo acá, el nuevo dividendo es este, que es 14, y el divisor es 15. Entonces, ¿el dividendo es mayor? La respuesta va a ser que no, porque si se dan cuenta, 14 es menor que 15. Entonces miren que es menor. Si es menor, ustedes tienen que observar las flechas que están de este lado. Listo, entonces es menor.
Entonces, ¿qué dice? ¿El dividendo es menor? No. Entonces miren que debo regresar al primer punto otra vez. A escoger nuevamente los números. Como ya escogí los números, y aquí ya no tengo más, lo que voy a hacer es bajar este 8. Observen. Al bajar el 8, como también lo debo escoger, para eso lo bajé. Entonces, ahora me voy al punto 2. Entonces me dice que si el dividendo es mayor. Entonces vamos a ver, 148 es mayor a 15, ahora sí, mayor. Como ya tengo que sí, voy a hacer lo siguiente nuevamente. Voy a escribir el divisor acá. El cociente es un nuevo número. Este cociente pues ya lo encontramos, ahora tenemos que encontrar otro número, o sea que este no nos va a servir. Otro número que no sabemos cuál es, y vamos a encontrar por último el dividendo, que el dividendo es 148. Entonces recuerden, un número que multiplicado por 15 me dé 148. Entonces nuevamente vamos a ir ensayando. Como miren, observen esto, el 15 es tan pequeño que yo no voy a empezar a multiplicar por el 1, sino que voy a empezar a multiplicar por el 8. ¿Sí? Voy a ir ensayando desde el 8. Entonces, si se dan cuenta, 15 por 8 me da 120. Lo voy a colocar acá, 120. Entonces miren que por el 8 se acerca mucho, pero voy a intentar por el 9. Entonces 15 por 9 me va a dar 135. Pero ¿qué pasaría si lo aumentamos uno aquí por el 10? Supongamos que se pudiera, nos va a dar 150. Entonces 150 es un número que se pasa y por consecuencia no nos va a servir. Entonces lo voy a dejar 9 y voy a dejar 135. Entonces, miren que ya encontré, que ya busqué el cociente y por último me dice que reste. ¿Y cómo voy a restar? Pues pasando los números que ya encontré acá. Entonces el 9 es el cociente, lo voy a pasar al lado del 2. Observen. ¿Y qué debo restar? El 135, que lo voy a pasar acá a restar. Recuerden que debo pasarlo debajo de los números que yo había escogido. Y lo vamos a escribir. Entonces 135. Y lo voy a restar. Entonces 8 menos 5 me va a dar 3. 4 menos 3 me va a dar 1. Y 1 menos 1, 0, entonces no lo voy a colocar. Ahora sí, aquí ya terminé, pero supongamos que volviéramos al paso 1, que me dice, escoja dos números del divisor, dos del dividendo. Me hago la pregunta acá en el paso 2. 13, ¿lo puedo dividir entre 15? No, porque es menor. Y como ya no tengo más números para bajar, la división se acaba acá. Entonces, resultando que si divido 448 entre 15, el resultado va a ser 29 y me va a dar un resto igual a 13. Entonces, esta es la forma de dividir números un poco más grandes. Muchas gracias. Que estén bien.